¿Alguna vez dijiste dónde es el metro y te miraron raro? Pasa mucho, la verdad. Hoy vas a aprender 20 frases claras para pedir direcciones en la calle, a nivel A2, para cuando estás de viaje y no sabes por dónde ir. Sí, justo eso, situación real, ciudad nueva, sin datos en el móvil, y necesitas ayuda. Aprendes frases cortas, súper útiles, y pronunciación básica para que te entiendan. Vamos directo, ¿vale? Hola, soy Carlos, y ella es María. Por cierto, la lección entera está en Vocabli para practicar. Vale, empecemos con lo esencial, usar estar, no ser, cuando preguntas por un lugar. Decimos dónde está, no dónde es, porque hablamos de ubicación, ¿sí? Total. Y arrancamos con la primera frase súper amable, perdona, ¿me puedes ayudar? Si quieres formal, dices, disculpe, ¿me puede ayudar? Sonríes un poco y ya cambia todo. Segunda frase, básica, ¿dónde está? Por ejemplo, ¿dónde está la estación? Tercera, ¿cómo llego a, y nombras el sitio, ¿cómo llego al museo? Y una más que suena muy natural, me dice cómo llegar a. Eso es formal con usted. En plan, disculpe, ¿me dice cómo llegar a la plaza? Suena educado y claro. Añade esta, que me encanta cuando ya caminas, voy bien para. ¿Es para confirmar la ruta, voy bien para el centro? Y si estás un poco perdido, di, estoy un poco perdido o estoy un poco perdida, si eres mujer. Perfecto. Hagamos un mini roleplay, ¿sí? Yo soy la persona de la calle y tú preguntas. Usa las frases cortas como en la vida real. Vale, voy. Perdona, ¿me puedes ayudar? Estoy un poco perdido, ¿dónde está el Museo de Arte? Está cerca. Siga recto 2 calles y luego gire a la derecha. Espera, paro aquí para explicar. Siga y gire son formal, con tú sería sigue y gira. Y recto es strateged, o sea, todo derecho. Sigo. ¿Es la primera o la segunda calle? ¿Y también, giro a la izquierda o a la derecha? Así no hay confusión. Yo respondo, es la segunda, y sí, gira a la derecha. Y si está muy cerca puedo decir, está a la vuelta de la esquina, que es como around the corner. Frase muy útil. Genial. Repito rápido las frases que salieron, para que las tengas. Perdona, ¿me puedes ayudar? ¿Dónde está? ¿Cómo llego a? Me dice cómo llegar a, voy bien para, estoy un poco perdido / diagonal perdida. ¿Es la primera o la segunda calle? Giro a la izquierda, giro a la derecha, y está a la vuelta de la esquina. Ya vamos con muchas. Sí, y añadimos otras 2 para distancia y tiempo, está cerca o lejos, ¿y cuánto se tarda andando? Andando es a pie caminando. Úsalas cuando no sabes si vale la pena caminar o no. Pequeño consejo de pronunciación, que ayuda mucho cuando dices estas frases. Mucha gente confunde la L y la Y. Llego y ayer suenan igual en muchos países, pero en Argentina la L a veces suena como sh, tipo, sego. No pasa nada, solo escucha y repite. Y otra cosa, no uses yo todo el rato. En español casi siempre lo quitamos. Di busco el metro, no yo busco el metro, suena más natural. Pequeño detalle, gran cambio. Hagamos otra mini práctica con mapa, que hoy todos miran mapas, ¿no? Frase útil, ¿puedes mostrarlo en el mapa? Y si no entiendes bien, pide, ¿me lo puedes escribir, por favor? Eso salva vidas. Antes del descanso metemos transporte, que también es direcciones. Di, hay un autobús para. En México dicen camión y en Buenos Aires colectivo, pero autobús te entienden en todas partes. Y después, ¿qué línea tomo? Muy práctico en metro o bus. Y cuando ya estás en el autobús, pregunta, ¿en qué parada me bajo? O si quieres confirmar ruta, ¿voy bien para el centro? Repetir no molesta, ayuda. Momento de repaso, a ver si estás despierto. Ronda rápida, ¿qué significa siga recto? Es continúe derecho sin girar.
¿Y cómo pides muy formal una ruta? Disculpe, me dice cómo llegar a. Listo, sigamos. Te cuento una historia cortita para que no te pase. Una amiga fue a Argentina y mezcló de izquierda y derecha. Preguntó bien, pero entendió mal y caminó al lado contrario. Al final se rieron con la persona y la acompañaron de vuelta, pero aprendió a repetir, ¿a la izquierda, seguro? Y señalar con la mano. Buenísimo lo de señalar. Y ya que hablamos de Argentina, si escuchas vos no te asustes. Puedes oír, me decís cómo llego a. Es lo mismo que me dices, solo cambia la forma. Tú puedes seguir con tú o con usted y todo bien. Vamos con un segundo roleplay, pero en una estación de metro, ¿vale? Yo pregunto, tú respondes. Intento usar frases de transporte. Listo, te escucho. Disculpe, ¿sabe dónde está la estación de metro? ¿Hay un autobús para el centro o mejor camino? ¿Cuánto se tarda andando? La estación está al final de esta calle. Mejor metro. Tome la línea azul. Y andando son unos 20 minutos. Si estás con tú, toma la línea azul. Y podrías añadir, ¿en qué parada me bajo para cerrar bien? Exacto, ¿en qué parada me bajo? ¿Y si ya estás caminando, sigo recto? Otra opción rápida cuando dudas, ¿queda por aquí? Perdón, esto es extra, pero suena natural para confirmar si el lugar está cerca. Sí, aunque con está cerca o lejos, ya vas muy bien. Ah, y una más que funciona cuando alguien es muy amable, ¿me acompaña un momento? Con usted suena educado, con amigos sería, ¿me acompañas un momento? Solo si la persona tiene tiempo claro. Juntamos todo y contamos, que prometimos 20 frases. Yo digo y tú marcas, ¿vale? Perdona, ¿me puedes ayudar? Disculpe, ¿me puede ayudar? ¿Dónde está? ¿Cómo llego a? Me dice cómo llegar a. Voy bien para, estoy un poco perdido / diagonal perdida, ¿es la primera o la segunda calle? ¿Giro a la izquierda? ¿Giro a la derecha? Sigo yo, está a la vuelta de la esquina, está cerca o lejos, ¿cuánto se tarda andando? Puedes mostrarlo en el mapa, ¿me lo puedes escribir, por favor? Hay un autobús para. ¿Qué línea tomo? ¿En qué parada me bajo? ¿Sigo recto? ¿Y me acompaña un momento? Ahí están las 20 claritas. Buenísimo. 2 trucos finales para sonar más natural. 1. Haz shadowing, o sea, repite en voz baja y al mismo tiempo cuando escuches nativos decir estas frases. 2. Practica con gestos, como señalar izquierda o derecha, ayuda un montón. Y cuida el tono amable. Empieza con perdona o disculpe, di por favor, y termina con gracias. Esa actitud abre puertas en cualquier ciudad. Pregunta para ti que nos escuchas, ¿te perdiste alguna vez y una frase te salvó? Cuéntanos cuál usaste, o que te gustaría poder decir mejor cuando pides direcciones. Así aprendemos todos. Y como dijimos al principio, si quieres practicar más tranquilo, la lección interactiva completa con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio y ojalá ya no te pierdas tanto.